Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar repasando más de 60 datos que nos dejó el Mundial de Qatar. Va a haber de todo, futbolistas importantes que rompieron récords, selecciones que hicieron su mejor marca en una Copa del Mundo, también algunas curiosidades un tanto negativas para todo lo que nos ha dejado este Mundial de Qatar, que lamentablemente ya ha finalizado. ¡Empecemos! Comenzamos con la lista de ganadores. Gracias a levantar su tercera Copa del Mundo, Argentina se ubica cuarto en la tabla de máximos ganadores de Copa del Mundo. Brasil se mantiene en el liderato con 5, Italia y Alemania tienen 4 trofeos, Argentina con la obtención reciente en Qatar posee 3, Francia y Uruguay tienen 2, Inglaterra y España tienen 1. De los 22 mundiales, 10 fueron ganados por conjuntos de Conmebol y 12 fueron ganados por selecciones de la UEFA. Sin embargo, a pesar de que las federaciones de la UEFA tienen más trofeos en total, a la hora de enfrentarse entre sí, los sudamericanos se imponen. Se enfrentaron en un total de 11 veces en los encuentros definitivos en finales, con 8 victorias para los de la Conmebol, 5 por parte de Brasil y 3 por el lado de Argentina, mientras que por el lado de la UEFA únicamente ganó en 3 oportunidades. 2 veces lo hizo Alemania, justamente frente a la Argentina, y Francia se impuso en una ocasión frente a Brasil. Y vamos a empezar con los datos de la selección argentina. Fue campeón tras perder el primer partido, recordemos 2-1 frente a Arabia Saudita. La selección que había logrado esto con anterioridad había sido España en el año 2010, que cayó en su debut ante Suiza. Argentina además ha sido la selección que más minutos ha necesitado para coronarse campeón del mundo. Con el nuevo sistema que ha tenido el arbitraje de agregar entre 6 y 10 minutos en la finalización de cada uno de los tiempos, ha superado a lo que hizo Alemania en 2014 y ha sido la selección que más minutos ha tenido que estar dentro del campo de juego para coronarse campeona del mundo. Además, Argentina se ha convertido en la selección a la que más penales le han dado en una sola edición de un mundial, con 5. Le dieron un tiro desde los 12 pasos frente a Arabia, frente a Polonia, frente a Países Bajos, frente a Croacia y en la final ante Francia. Anteriormente, con 4 penales en una sola edición, quedaron Portugal en 1966 y Países Bajos en 1978. Y con las 2 tandas de penales ganadas en este mundial, frente a Países Bajos en cuarto de final y frente a Francia en el encuentro definitivo, se ha convertido en la selección con más tandas de penales ganadas en la historia de todos los mundiales. La primera fue en 1990 contra Yugoslavia. Ese mismo mundial, en semifinales también vencieron a Italia. En 1998 dejaron en el camino a Inglaterra y en el 2014 nuevamente a los Países Bajos. Un total de 6 definiciones por penales ganadas contra solo una perdida frente a Alemania del año 2006. Y cada vez que Argentina juega una semifinal la gana en 5 oportunidades. Ha estado entre los 4 mejores: 1930, 1986, 1990, 2014 y 2022, y en las 5 ocasiones ha avanzado a la final. Y vamos ahora con muchos récords del astro mundial, porque Messi ha roto innumerables marcas en esta Copa del Mundo. Para empezar, es el primer futbolista en toda la historia que es coronado 2 veces como el mejor jugador de la Copa del Mundo. Ya lo había conseguido en el Mundial de Brasil 2014 y en este Mundial de Qatar le tocó levantar nuevamente ese trofeo. Además, es el primer futbolista en marcar al menos un tanto en cada una de las fases finales de la Copa del Mundo. Le convirtió un gol a Australia en octavos, un gol a Países Bajos en cuartos, otro a Croacia en semis y 2 a Francia en la final. Y habiendo disputado absolutamente todos los minutos posibles jugados con la selección argentina en este Mundial de Qatar, alcanzó los 2.314 minutos disputados en una Copa del Mundo, sobrepasando al italiano Paolo Maldini, que acumulaba 2.216. Y con los 7 partidos que ha disputado en esta Copa del Mundo, Messi se ha convertido con 26 en el jugador que más encuentros ha jugado en la historia de esta clase de torneos, superando al alemán Lothar Matthaus, que ostentaba el récord con 25 encuentros. Los 7 partidos en los que ha lucido el brazalete de capitán en este mundial convierten a Messi en el futbolista que más veces ha sido capitán en un mundial. Superó al mexicano Rafa Márquez con 17 y al Diego Armando Maradona con 16, ya que Messi en total ha tenido 19 veces el brazalete con la albiceleste.
Y después de haber tenido 4 mundiales donde le costó bastante porque únicamente había marcado 6 goles en las anteriores 4 Copas del Mundo, en esta oportunidad se lució y logró convertir 7 tantos en Qatar 2022, convirtiéndose en el máximo goleador argentino en la historia de mundiales con 13 tantos, superando los 10 que encabezaba anteriormente Gabriel Batistuta. Y otro récord más para Messi, ha sido el futbolista, por lo menos es hasta ahora, que más tiempo ha tardado en convertir el primero y su último gol en mundiales. Recordemos, su primer tanto lo había convertido en la goleada 6-0 ante Serbia y Montenegro el 16 de junio del año 2006 y el último lo convirtió frente a Francia este 18 de diciembre del 2022. En total pasaron 6.029 días entre el primer tanto y el último gol de Leo en Copas del Mundo. Además, con las asistencias que ha dado en esta Copa del Mundo, que ha sido un total de 3, se ha convertido en el primer jugador en la historia de los mundiales en asistir en 5 ediciones distintas: 2006, 2010, 2014, 2018 y ahora en 2022. Y con los triunfos conseguidos en este mundial ante México, Polonia, Australia y Croacia, superó a Pelé y con 16 triunfos es el máximo ganador de partidos mundialistas sudamericano. Ha quedado a tan solo una victoria de Miroslav Klose, que con 17 es el jugador que más cotejos ha ganado en la historia de los mundiales. Y otro dato más de Messi: ¿cuántos van? Es el único futbolista en la historia de los mundiales en convertir tantos. Antes de los 20 años, durante los 20 años, es decir, en la década de los 20 y obviamente también después de cumplir los 30. Lionel Messi y Ángel Di María rompieron un récord de hace 84 años. Son los primeros, desde Francia 1938, que consiguen la medalla de oro olímpica, además de ser consagrados campeones mundiales. Con los tantos convertidos por Mbappé y Messi en esta Copa del Mundo, este es el segundo mundial que tiene a 2 futbolistas con 2 jugadores con más de 7 goles en un mismo mundial. Mbappé con 8 y Messi con 7 han logrado el récord que consiguieron en México en 1970 Gerd Müller, el alemán, con 10 y Jairzinho, el brasileño, con 7. Y vamos ahora con otro futbolista que rompió muchos récords en este mundial. Kylian Mbappé logró cortar una racha de 56 años de un futbolista que no marcaba 3 goles en una final del mundo. El anterior había sido Geoff Hurst en 1966 para Inglaterra. El francés lo igualó en esta final frente a la Argentina. Y así como lo anterior fue algo positivo, esto es algo negativo para Kylian Mbappé. Han pasado 60 años desde la última vez que un futbolista marca 3 goles en una final única, tanto a nivel clubes como a nivel selecciones, pero no logra conseguir el título. El único gran antecedente es Ferenc Puskás con el Real Madrid en la final de la Copa de Europa frente al Benfica. En esta oportunidad Mbappé le marcó 3 a Argentina y no pudo llevarse el trofeo. Y Mbappé superó mucho a Ronaldo al convertir el doblete más rápido en finales de mundiales. El brasileño en 2002 había conseguido los 2 tantos frente a Alemania en 11 minutos y 38 segundos. Mbappé tardó tan solo 1 minuto y 34 segundos en marcarle los primeros 2 goles a Argentina. Con los 8 tantos convertidos en este mundial, Mbappé quedó a tan solo 1 de Jules Fontaine, que tiene 13 tantos como el máximo goleador en la historia de la selección francesa en mundiales. A eso hay que sumarle los 4 tantos que había convertido en Rusia 2018 y por eso Mbappé suma en total 12 goles en mundiales, siendo el 6º más goleador en toda la historia de las Copas del Mundo. Y obviamente Mbappé se ha llevado la bota de oro a goleador del mundial. Ha marcado 8 tantos, 1 frente a Australia, 2 en la victoria 2-1 contra Dinamarca, 2 en el triunfo 3-1 en octavos frente a Polonia y obviamente los 3 en la final frente a Argentina. Y ahora vamos con datos un poco más generales de la Copa del Mundo. Francia ha sido la selección que más tantos ha convertido con 16, superando por 1 al combinado nacional argentino. Qatar 2022 se ha convertido en el mundial con más goles en la historia del fútbol, con 172 tantos en 64 partidos. Superó por 1 gol tanto a Francia 1998 y a Brasil 2014, que ostentaban el récord con 171 goles. Además, la Copa del Mundo número 22 disputada en Qatar es la primera que se abre con un gol desde los 12 pasos. Ener Valencia marcó el gol que abrió la apertura del marcador en la victoria de Ecuador frente a Qatar.
Croacia se ha convertido en la 11ª selección consecutiva de la UEFA que logra el tercer puesto, desde Argentina 1978, cuando Brasil lo consiguió, que no lo hace un seleccionado que no es europeo. En 1982 Polonia, en 1986 Francia, en 1990 Italia, en 1994 Suecia, en 1998 Croacia, en 2002 Turquía, en 2006 y 2010 Alemania, en 2014 Países Bajos, en 2018 Bélgica y ahora en 2022 Croacia. Y Qatar ha sido la peor selección anfitriona de la historia de los mundiales, 0 triunfos en 3 partidos con un solo tanto convertido. Y a su vez Marruecos se ha convertido en la mejor selección africana de la historia de los mundiales. Fue la primera en alcanzar las semifinales, es la tercera selección no europea y sudamericana en conseguir meterse entre los 4 mejores del mundial tras los logros conseguidos en 1930 por Estados Unidos y en el 2002 por Corea del Sur. Y a pesar de no ser su mejor mundial, Cristiano Ronaldo es hasta el momento el único jugador en la historia que ha convertido en 5 ediciones distintas de la Copa del Mundo. 1 en Alemania 2006, 1 en Sudáfrica 2010, 1 en Brasil 2014, 4 en Rusia 2018 y 1 en Qatar 2022. Luka Modric, el Balón de Oro en Rusia 2018, alcanzó los 19 partidos en mundiales y se ha convertido en el futbolista croata con más presencias en la historia del certamen. 2 en 2006, 3 en 2014, 7 en 2018 y 7 ahora en Qatar 2022. Y en otro dato de croatas, Ivan Perisic con su tanto frente a Japón igualó a Davor Šuker como el máximo goleador de Croacia en la historia de los mundiales, al convertir un total de 6 tantos, además de transformarse en el primer jugador de su país en convertir en 3 mundiales distintos. Hugo Lloris, arquero francés, alcanzó las 20 presencias en partidos mundialistas y superó al alemán Manuel Neuer, que tenía 19, como el guardameta con más apariciones en la historia de los mundiales. El arquero francés, campeón en Rusia 2018, disputó 3 partidos en 2010, 5 en 2014, 6 en 2018 y 6 en la Copa del Mundo de Qatar. Ener Valencia convirtió 6 de los últimos 7 goles de Ecuador en mundiales, además de ser el máximo anotador de su selección en esta clase de competiciones. Con 3 tantos convertidos, Youssef En-Nesyri se transformó en el máximo anotador de Marruecos en la historia de los mundiales, además de ser el único en convertir en 2 ediciones distintas, ya que había marcado 1 en Rusia 2018, sumado a los 2 que marcó en este Mundial de Qatar. Y otro que, a pesar de no tener un buen mundial y rompió un récord, fue Edinson Cavani, que con 17 partidos se ha convertido en el jugador uruguayo con mayor cantidad de encuentros en la historia de los mundiales. 6 en 2010, 4 en 2014, 4 en 2018 y 3 disputados ahora en 2022. España 7, Costa Rica 0 ha sido la máxima goleada de este Mundial de Qatar. Los europeos triunfaron con tantos de Dani Olmo, de Marco Asensio, un doblete de Ferran Torres, un gol de Gavi, otro de Soler y en el descuento Marco Morata. Con los 9 goles convertidos en este Mundial de Qatar, España alcanzó los 108 goles y superó la barrera de los 100 tantos en mundiales. Además, Luis Enrique estuvo presente en las 2 mayores goleadas de España del torneo, el 7-0 recién mencionado frente a Costa Rica como entrenador y el 6-1 frente a Bulgaria en 1998 cuando era futbolista. Sergio Busquets alcanzó a Iker Casillas y a Sergio Ramos y con 17 partidos se ha convertido en el jugador español con más encuentros disputados en un mundial de la FIFA. Y con su tanto convertido frente a Costa Rica, Gavi se transformó en el tercer jugador más joven en marcar un gol en Copas del Mundo con 18 años y 110 días por detrás de Pelé, que marcó en 1958 con 17 años y 227 días, y del mexicano Rosa, que en 1930 convirtió con 18 años y 92 días. Con los 5 partidos disputados en este Mundial de Qatar, Países Bajos desplazó a Suecia y se metió en el top 10 de países que más encuentros han jugado en la historia de los mundiales, con 55 encuentros disputados. Alphonso Davies rompió 2 récords en este mundial. Convirtió el tanto más rápido en esta Copa del Mundo de Qatar al marcarle un gol a Croacia en la derrota 4-1 de Canadá por la segunda fecha de esta fase de grupos a tan solo 67 segundos de iniciado el partido, además de que fue el primer gol para Canadá en la historia de los mundiales.
Matthew Leckie y Matthew Ryan se convirtieron en los australianos con más partidos en la historia de los mundiales, con 10 encuentros disputados. Ambos jugaron 3 en Brasil 2014, 3 en Rusia 2018 y han disputado los 4 encuentros en este Mundial de Qatar 2022. México volvió a quedar afuera en una fase de grupos de un mundial después de 44 años. La última vez que no había superado la primera fase había sido en Argentina en 1978, cuando perdió sus primeros 3 partidos. Llevaba 8 Copas del Mundo, clasificando consecutivamente a los octavos de final. Y un mexicano que sí alcanzó una marca en este mundial, al igual que lo han hecho Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, es Andrés Guardado, que junto a sus compatriotas Rafa Márquez y Antonio Carvajal y el alemán Lothar Matthaus, además de los recién mencionados Messi y Ronaldo, se han convertido hasta ahora en los únicos 6 jugadores en la historia de los mundiales en disputar 5 competencias distintas. Alemania quedó afuera en fase de grupos por segundo mundial consecutivo, además de que sumó 2 derrotas al hilo en distintas Copas del Mundo después de 40 años. Recordemos que perdió en el último partido en Rusia de 2018 2-0 contra Corea y en el debut de Qatar 2022 2-1 frente a Japón. La última vez había sido en el último compromiso de Argentina en 1978, cuando perdió 3-2 contra Austria, y en el debut de España en 1982, cuando cayó 2-1 frente a Argelia. Irán se convirtió en la primera selección en la historia de los mundiales en realizar 6 cambios en los 90 minutos. Esto es debido al protocolo de seguridad FIFA ante contusión cerebral, por lo que quedó autorizado realizar un total de 6 modificaciones en el partido contra Inglaterra. Y con 15 partidos disputados, Yuto Nagatomo se convirtió en el jugador japonés con más presencias en la historia de los mundiales. El lateral izquierdo disputó 4 en 2010, 3 en 2014, 4 en 2018 y 4 en 2022. Y además se sitúa como el segundo jugador asiático con más partidos en la historia de los mundiales, por detrás del surcoreano Hong Moon-bo, que tiene 16 encuentros. Pepe, el defensor portugués, estableció el récord de ser el jugador más veterano, con 39 años y 283 días, en marcar un gol en una fase eliminatoria de un mundial. Superó al récord que tenía el camerunés Roger Milla, con 38 años y 34 días, en 1990 con su gol frente a Colombia. Croacia ha tenido un 100% en definiciones por penales en la historia de la Copa del Mundo. Logró ganar las 2 que disputó en Rusia 2018 frente a Dinamarca y contra el combinado anfitrión, y en este Mundial de Qatar 2022 derrotó a Japón y también venció desde los 12 pasos a Brasil. Y hablando de Brasil, fue el único seleccionado que utilizó los 26 jugadores de la lista en el Mundial de Qatar, incluidos los 3 arqueros, convirtiéndose en la primera selección en la historia en usar a tantos jugadores en una misma edición. Francia en 1978, Bélgica y Checoslovaquia en 1982, Grecia en 1994, Países Bajos y Portugal en 2014 y Arabia Saudita y Túnez en 2018 fueron las anteriores selecciones que utilizaron a los 3 arqueros en una misma cita mundialista. Dominik Livakovic frente a Japón y Emiliano Martínez frente a Países Bajos fueron los 2 primeros arqueros en la historia de los mundiales que atajaron los 2 primeros remates desde la tanda de los 12 pasos. Y hablando de los arqueros, Dominik Livakovic iguala el récord de paradas en tandas de penaltis, con 3 frente a Japón y otra frente a Brasil. El guardameta croata se puso a la altura del alemán Harald Schumacher, del argentino Sergio Goycochea y del también croata Daniel Subasic, con 4 penales contenidos en tandas desde los 12 pasos. Emiliano "El Dibu" Martínez se convirtió en el primer arquero no europeo en ganar el Guante de Oro a mejor guardameta del Mundial. Los anteriores habían sido Michel Preud'homme de Bélgica en 1994, Fabien Barthez de Francia en el 98, Oliver Kahn de Alemania en 2002, Gianluigi Buffon, el italiano, en 2006, Iker Casillas de España en 2010, Manuel Neuer de Alemania en 2014 y Thibaut Courtois de Bélgica en 2018. Celso Borges y Keylor Navas se convirtieron en los jugadores costarricenses con mayor cantidad de presencias en Copas Mundiales, con 11 partidos disputados. Los 2 futbolistas sumaron minutos en 5 encuentros en Brasil 2014, 3 en Rusia 2018 y los 3 que jugaron ahora en Qatar 2022. Mohamed Muntari fue el autor del primer gol de la selección de Qatar en la historia de los mundiales, y además el seleccionado qatarí fue el anfitrión que más minutos demoró en marcar su primer gol, porque lo consiguió a los 168 minutos en el segundo partido.
Atiba Hutchinson debutó para Canadá en este Mundial de Qatar en el duelo contra Bélgica en la primera fecha con 39 años y 288 días y se transformó en el jugador de campo de más edad en jugar su primer duelo en el certamen. El partido por la primera jornada del Grupo B, que fue el segundo día de competencia en este mundial entre Irán e Inglaterra, se convirtió en el encuentro más largo en la historia de los mundiales en los 90 minutos, porque en total el partido duró entre parates y tiempo agregado por parte del árbitro 117 minutos. Japón se convirtió en el ganador con menos posesión desde que hay registros. El equipo asiático no necesitó tener el balón más que un 17,7% para vencer a España por 2-1 en el partido por la tercera fecha del Grupo E. Nunca desde 1966, cuando se empezó a contabilizar este tipo de registros, un equipo sacó tanto provecho de tan poco tiempo con el balón. Y Luis Van Gaal continúa invicto en la historia de los mundiales. El entrenador dirigió un total de 12 partidos a los Países Bajos y hasta el momento, con 8 victorias y 4 empates, no ha conocido la derrota. Sin embargo, en las dos oportunidades, tanto en Brasil 2014 como ahora en Qatar 2022, quedó eliminado por penales frente a la Argentina. Y quizás para sorpresa de todos, la selección menos goleada de esta Copa del Mundo ha sido Túnez, que tan solo recibió un solo tanto en contra en los 3 partidos que disputó en la fase de grupos, pero lamentablemente quedó eliminada. En la primera jornada empató 0-0 frente a Dinamarca, en la segunda fecha cayó por la mínima diferencia 1-0 frente a Australia y en lo último de la fase de grupos venció 1-0 al subcampeón Francia. El partido por los cuartos de final entre Países Bajos y Argentina fue el que más tarjetas vio en la historia de los mundiales, con 17 cartulinas, incluida una a Walter Samuel del cuerpo técnico argentino y una más al defensor neerlandés Denzel Dumfries cuando el partido ya estaba terminado. El árbitro español Antonio Mateu Laoz se convirtió en el referee que más amonestaciones ha mostrado en la historia de los mundiales, una más que el también español Antonio Jesús López Nieto en el Alemania-Camerún en 1998 y que el ruso Valentín Ivanov en el Portugal-Holanda en el año 2006. Julián Álvarez fue el jugador más joven en marcar un doblete en un partido de semifinal de un mundial con 22 años y 316 días desde que lo hiciera Pelé en el Mundial de Suecia 1958 frente a Francia con tan solo 17 años y 249 días. 52 años pasaron para que un futbolista sudamericano volviera a ser elegido como el mejor jugador joven del torneo. Enzo Fernández lo consiguió en este Mundial de Qatar 2022, luego de que en México 1970 el peruano Teófilo Cubillas recibiera el premio. Además, es el tercer sudamericano en lograrlo, además de que también lo hizo Pelé en 1958. Y otro punto importante es que ninguna selección, ninguno de los 32 países pudo ganar los 3 partidos en la fase de grupos. Al cabo de la segunda jornada, Francia, Brasil y Portugal, que habían sido los únicos en obtener 2 victorias en los primeros 2 partidos, podían conseguir este logro. Sin embargo, Francia cayó ante Túnez, Brasil hizo lo propio contra Camerún y Portugal perdió ante Corea del Sur, por lo que ninguna selección obtuvo 9 puntos de 9 en la fase de grupos. La referee Stéphane Frappart fue la primera mujer que ha dirigido un partido en un mundial masculino. Lo hizo en el compromiso disputado el 1 de diciembre de este 2022 en el encuentro por la tercera jornada del Grupo E, cuando Alemania derrotó 4-2 a Costa Rica. Y para terminar este video, el último dato tiene que ver con algo que puede llegar a suceder a futuro. Tanto Brasil como Italia y Alemania tardaron 24 años entre ganar la tercera y su cuarta Copa del Mundo. Brasil consiguió el tricampeonato en 1970 y salió tetracampeón en 1994. Italia hizo lo propio en 1982 y 2006 y Alemania en 1990 y 2014. Siguiendo esta lógica, Argentina, que fue tricampeón en este Mundial de Qatar 2022, debería conseguir su cuarto trofeo en el Mundial del 2046. Estos han sido los datos que nos ha dejado este Mundial de Qatar. Nos volvemos a reencontrar en una Copa del Mundo dentro de 3 años y medio, cuando Estados Unidos, Canadá y México reciban el Mundial en el año 2026.